es limitarnos a un marco jurídico de orden interno. Vamos a hacer también referencia de tipo internacional, qué es lo que aplica, ¿verdad? Qué disposiciones son aplicables también en este contexto, así como los principios de actuación policial. Eh, Hemos de preguntar, quizá, corresponde como tal, como parte de la obligatoriedad de estas personas servidoras públicas en función policial, respecto a estos protocolos, el seguimiento de los mismos. Pues bueno, daremos respuesta a ello y sobre todo pues en la fundamentación, ¿no? Para poder pues robustecer esta parte de la observancia, ¿no? Donde se encuentran estas obligaciones por parte de pues de los servidores públicos en materia policial. De igual manera, pues bueno, establecer una conceptualización, si bien es cierto, contamos con protocolo de primer respondiente, ¿verdad? Este protocolo, pues bueno, es un marco integral, describe procedimientos y directrices que sin duda alguna es un sí o sí para estos servidores públicos en materia policial, pues dar cumplimiento a los mismos, ¿no? Esto en base obviamente a las situaciones o los contextos que se lleguen a plantear. Sabemos que la reacción por parte de estos servidores públicos ante una eventualidad pues es en milésima de segundos, ¿no? Prácticamente es una situación que deben de llevar a cabo pues de manera mecanizada. No da margen a poder en este momento pues canalizar, siendo alguna de forma muy rápida ante la situación, sino que por sí mismos deben de actuar, ¿no? Sin duda alguna, en ese momento, pues existe ahí una especie de criterio, ¿no? No es como en otras corporaciones donde deben de informar en una cadena de mando, ¿verdad? Y esto le permita, sobre todo por escala jerárquica o grados, en este caso, si se tratara, por ejemplo, de una institución digamos, como Sedena o Semar, ¿no? En donde pues, va escalando esta situación y hasta recibir la orden como tal. Sabemos que como servidores públicos en materia policial, pues tiene frente a ese servidor público la situación y pues así debe de resolverse, ¿no? Y especifican actividades rutinarias y a quién corresponde como tal conocerlas, ¿no? Sin duda alguna se deben de abocar a ese procedimiento que está pormenorizado, debe estar pormenorizado, es decir, un paso a paso de cómo poder llevar a cabo, conocer el tema y sobre todo poder darle la atención debida, ¿no? Esta forma en cómo se deben de realizar y sobre todo, pues los documentos soporte, ¿no? Que debe, sobre todo este primer respondiente, digamos, o este servidor público con funciones policiales, pues bueno, tener en cuenta qué documentos también debe de, en este caso, conocer, y sobre todo el llenado de los mismos, porque pues muchas veces se advierte ahí una falla, ¿no? Sin duda alguna, pues sobre todo también en temas de puesta a disposición, hay un aspecto aquí importante dentro de varios, pero cabe destacar sobre todo el de la narrativa, ¿no? De los hechos. Entonces, sin duda alguna, partiendo de una actuación policial, en este caso desde una detención, ¿verdad? Y todo lo que ello conlleva, sabemos que todo es un procedimiento que no debe faltar nada, sin duda alguna, si no abona también a la función que con posterioridad llevará a cabo, pues, agente del Ministerio Público, ¿no? Ya sea de la Federación o, pues, bueno, del Fuero Común. Porque, pues, sabemos que, como tal, pues, no solamente también van a conocer de delitos de orden federal, sino que también delitos de Fuero Común, ¿no? Sin duda alguna, no dejar de lado el aspecto de las faltas administrativas, ¿no? Así lo ha establecido también nuestra propia Constitución Federal y no es solamente ese ordenamiento jurídico el que nos va a establecer las disposiciones en esa materia. Tenemos la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por ejemplo, que es reglamentaria ese artículo 21 constitucional, sobre todo en su párrafo noveno, ¿no? Sabemos que no está todo contenido en ese artículo. También tenemos leyes y reglamentos, como es el caso, por ejemplo, de la Guardia Nacional, para el tema del Registro Nacional de Detenciones. De igual manera, tenemos ordenamiento jurídico aplicable en la materia, tiene una razón de ser, todo el ordenamiento jurídico tiene una razón de ser, no es simplemente surgimiento de la nada, ¿no? Para ello, pues ha establecido también una especie de exposición de motivos en donde pues establecen los porqués de los ordenamientos jurídicos y sin duda alguna muchas veces es pues también debido a desaparición de fuerza de personas, abuso de autoridad, entre otros delitos que pues se llegan a cometer. Entonces, como parte de hacer frente ante esta problemática, pues bueno, se tiene bien señalar ahí como parte de la obligatoriedad de los policías, pues el que se lleve a cabo
el apego estricto, ¿verdad?, a protocolos de actuación, ¿no? Entonces, estableceremos la necesidad de esos protocolos de actuación, el conocerlos y aplicarlos sin duda alguna, porque también de nada serviría el hecho de que se tenga el conocimiento de que existen, pero también hay una obligatoriedad de aplicarlos, ¿no? Dentro de esa importancia, pues bueno, tiene gran participación las instituciones y entidades para la propia aplicabilidad de los mismos y sobre todo que estén de igual manera pues sustentadas estas actuaciones, ¿no? Que tengan soporte tanto documental, decíamos, obviamente una fundamentación jurídica, porque de la actuación policial con base a qué se está actuando, ¿no? Es por mandato constitucional, sí, pero atendiendo, por ejemplo, que otras disposiciones jurídicas normativas o a qué se le está dando cumplimiento como tal. Recordemos que, pues bueno, la actuación no es por el simple capricho de la propia autoridad, ¿no? O una simple imposición, sino que va de acuerdo o de conformidad con lo que los propios ordenamientos jurídicos así le tengan a bien facultar, ¿no? O establecer para ese cumplimiento. Entonces, pues la importancia es tal, toda vez que va a ser una actuación de acuerdo a protocolos, ¿no? No es de acuerdo a un aspecto subjetivo de la propia persona servidora pública. ¿Qué me refiero con ello? Que pues bueno, no es de forma deliberada o porque así lo quiso actuar o de esa manera quiso actuar el propio policía, ¿no? Sino que va apegado a un marco jurídico, que ahí pues tenemos el principio de legalidad, va también de acuerdo a lo que establecen protocolos. No sé si hay algún comentario al respecto, compañeras, compañeros que nos acompañan. ¿Algún comentario hasta este momento? Si alguien tuviera alguna duda, algún comentario, pueden activar su micrófono y hacer uso de la voz o nos pueden escribir en el chat. Gracias, gracias, doctor. Sí, gracias, maestra. ¿Algún comentario? No. José Pablo, ¿algún comentario en este momento? No. Ok, Julio, Arián, ¿todo bien? Ok. Sin duda alguna, pues bueno, ya vamos a abordar un poquito más adelante. También no solamente lo que la propia Constitución Federal pues establece en el tema de respecto al tema de seguridad pública, sino que, pues bueno, otros ordenamientos jurídicos que establecen esas disposiciones y que van de la mano sin duda alguna con la fundamentación del actuar policial, ¿no? Sabemos que también es muy discutido o debatido el hecho de la actuación hasta por los propios particulares, sin duda alguna, ¿no? Hay una especie incluso hasta como de confronta a veces, ¿no? Cuando se tiene este acercamiento y que sin duda alguna hay que resaltar que, pues bueno, la seguridad pública prácticamente consiste también en la gran mayoría, eh, está, está en la gran mayoría pues de la cuestión que los policías tienen la obligatoriedad es ese acercamiento, ¿no? La mayoría de acciones o de actividades que llevan a cabo, pues bueno, van en constante acercamiento a las personas. Sin duda alguna es un tema muy delicado y pues bueno, eso también conlleva una gran responsabilidad. No hay que perder de vista también la cuestión de la calidad del servidor público, siempre destaco esa parte. La calidad de servidores públicos no me refiero a si es buena o mala, me refiero a el papel que desempeña, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser? ¿No? El cuidar mucho ese aspecto, el cuidar el tipo de responsabilidades, sobre todo, ¿verdad? No solamente de tipo penal, sabemos que de tipo administrativo también tenemos responsabilidad, ¿no? Sabemos que se cuenta con órgano interno de control, con asuntos internos, entonces no solo se limita al aspecto de índole penal o administrativo. Bien, otro aspecto a considerar también es como tal la obligatoriedad del Estado mexicano. No, hemos referido que, pues bueno, el Estado mexicano sabemos que como parte importante dentro de la obligatoriedad que ello conlleva es el hecho de que tiene esta facultad punitiva, ¿no? De forma doctrinaria, pues establecido eh, que cuenta con esta facultad punitiva, es decir, en la forma de establecer unas consecuencias de derechos, ¿no? Consecuencias jurídicas. Pero sin duda alguna va de la mano con el hecho también de tutelar, ¿no? De proteger, de salvaguardar bienes jurídicos como tal. Podemos mencionar solamente
a manera de ejemplo, pues bueno, la vida, ¿no? La integridad, el patrimonio. Entonces, pues bueno, recae en servidoras y servidores públicos, sobre todo en materia policial, pues el salvaguarda, ¿no? En ese párrafo noveno que les refería del artículo 21 constitucional, pues se ha establecido, en verdad, esta obligatoriedad de policías para que en base a ese tipo de funciones de prevención, de investigación, de persecución de delitos, pues tengan a bien el poder llevar a cabo esta salvaguarda. Muchos compañeros, por ejemplo, policías, luego se genera la interrogante, ¿no? Oiga, ¿de qué manera puedo yo salvaguardar o salvaguardo, ¿no? ¿Cómo doy cumplimiento a esta salvaguarda? Por ejemplo, pregunto, ¿será que realizando el tema, la actividad, por ejemplo, de patrullaje o recorridos, estoy realizando una salvaguarda ahí, estoy dando cumplimiento, salvaguardo, por ejemplo, la vida, el patrimonio de las personas? ¿Será que de esa manera sí salvaguardo, realizando labores de prevención del delito, por ejemplo? ¿Se estará salvaguardando un bien jurídico tutelado? ¿Será que sí? ¿Ustedes qué opinan, compañeros, compañeras, compañeros? Por ejemplo, el hecho de que se realice recorrido o la presencia, por ejemplo, de elementos, ¿no? En ciertos puntos, no sé, se me ocurre pensar de la ciudad, ahí en el municipio, fraccionamiento. ¿Será que ese aspecto de disuasión, ¿no? Me llevará a prevención del delito como tal y por ende a la salvaguarda? Puede ser, ¿no? Pues a lo mejor, no sé, se me ocurre pensar realizando recorridos o patrullaje, pues bueno, en esa forma también de prevenir el delito, dice, ¿sabes qué? Pues bueno, a lo mejor estoy evitando con ello, con mi presencia, el decir, ¿sabes qué? Pues bueno, evito que se cometa el delito de robo, por ejemplo. Sabemos también que los delitos tienen bienes jurídicos también ahí que se están protegiendo, ¿no? Entonces, si en el de robo, por ejemplo, se está protegiendo ahí el patrimonio, ¿no? A lo mejor evito que entren al domicilio, ¿no? Comiso la presencia con el recorrido, pues estoy haciendo labores preventivas, ¿no? Entonces, esto me da pauta a mí, como servidor público, también a dar cumplimiento en esta salvaguarda, ¿no? Y quizá también el brindar el apoyo como primeros respondientes, ¿verdad? Brindando también la atención médica de emergencia, pues bueno, estoy salvaguardando la vida. José Pablo va a hacer intervención. Y también es salvaguardar la integridad física de las personas en lo que se refiere a, a seguridad ciudadana o patrullaje y a su vez prevenir los delitos, ¿correcto? Sí, es correcto. Por ejemplo, muchas veces en la temática, por ejemplo, en la integridad, se me ocurre pensar personas que nos llega el reporte, ¿no? Por C5, C4, por Radio Matra, no sé, a la unidad. Y sabe que se recibe reporte en la calle y nos dan el nombre de las calles, ¿no? ¿Qué dirección? Porque dos personas se encuentran ahí alterando el orden en vía pública porque se están peleando. Y acudimos. A lo mejor muy probablemente, pues, de esos golpes y demás, pues está de por medio, ¿no? La integridad física, ¿no? De las personas. Entonces, pues, con la intervención de los propios servidores públicos en materia policial, pues está, pues, evitando, ¿no? Se llega en el momento oportuno y, pues, bueno, se evita que pase a más, ¿no? Entonces, siempre es importante y destacar, pues, la labor que la propia Constitución sí nos va a establecer, como tal previendo, ¿no? Esas disposiciones en las disposiciones jurídicas, pero también es la cuestión de que la actuación, ¿no? ¿Cómo debe ser esa actuación? Pues en apego al marco jurídico y sobre todo pues en base a esta salvaguarda, ¿no? Que decíamos. Sin duda alguna, la obligatoriedad del Estado mexicano es un tanto bastante amplia. De inicio, si como ven en la lámina de derechos humanos, pues sabemos que es un tema bastante amplio, ¿no? A considerarlo sobre todo con esta visión que debe tener el propio servidor público en materia policial, es el cumplimiento en ese apego estricto al principio de observancia, ¿no? De los derechos humanos. Pero la observancia no la vamos a entender como que, ok, estoy visualizando, ¿no? La observancia es
el cumplimiento, el acatar las disposiciones jurídicas en cuanto a protección se refiere, ¿no? De derechos humanos. Entonces, esos derechos humanos por parte del Estado mexicano, sabemos que, pues bueno, debe de haber ahí una distribución, ¿no? De funciones, porque dice el Estado mexicano, ¿sabes qué? Pues bueno, como parte de mi obligatoriedad, tengo a bien, pues, el cumplir con la seguridad de las personas, ¿no? Con protegerlas, salvaguardar, ya vimos que bienes jurídicos tutelados. Pero, ¿de quién me apoyo? ¿De quién me auxilio? Ah, pues bueno, cuento con instituciones de seguridad pública, pero ¿será que solo de orden federal o me aboco solo a lo estatal o municipal? Entonces, el propio párrafo noveno es muy claro y establece que es desde los tres órdenes de gobierno. Ok. ¿Debe existir una colaboración entre las instituciones policiales? La respuesta es sí. No, no lo digo yo. Lo establece la propia Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿no? Entonces debe haber una colaboración. Muchas veces cuando vemos que va una institución de orden federal, muchas veces también policía estatal y policía municipal, y en algunas otras ocasiones se suma a ese convoy o a ese operativo otras instituciones, ¿no? Nos preguntamos, bueno, ¿y por qué van tantos, no? ¿Por qué van de otras corporaciones? La respuesta es porque debe existir, debe, no puede, debe existir colaboración de instituciones. No sé si recuerdan en su momento si desempeñaron funciones de seguridad pública o han desempeñado ese tipo de función que anteriormente le llamaban BOM, ¿no? Base de operaciones mixtas, en la cual, pues bueno, había participación de la entonces o la otra era Policía Federal, o bien ahora Guardia Nacional, Ejército, Marina y otras instituciones, ¿no? Entonces, en esas operaciones mixtas, pues debiera existir la colaboración. Internamente, pues se daban muchos temas, ¿no? Dentro de ellos, pues un tanto el guardarse pues la información muchas veces del estado de fuerza, quién viene al mando, porque pues entre instituciones no había prácticamente una debida o correcta pues comunicación, ¿no? Había, por el contrario, pues no había esa colaboración, ¿no? Entre corporaciones. Entonces, en el tema de derechos humanos, el Estado mexicano les prácticamente les señala las actividades a desarrollar, ¿verdad? Para esta función policial. ¿Y en base a qué? Y establece principios por los cuales deben regirse y sin duda alguna no pasa por alto el del apego estricto, ¿no? En cuanto a respeto de derechos humanos se refiere. ¿Por qué? Porque también el Estado mexicano debe contar con, debe realizar más bien diversas acciones en cuanto a derechos humanos se refiere. ¿Por qué? Debe existir protección, ¿verdad? Debe garantizar, proteger, promover, respetar derechos humanos. Y esto a su vez lo transmite a las instituciones de seguridad pública, ¿no? Sabemos que, pues bueno, se advierte también, decíamos, abusos de autoridad, sí, por parte de instituciones de seguridad pública. Y pues bueno, no solamente queda en nuestro derecho interno, nuestro ordenamiento jurídico interno, es decir, no solamente está plasmado estas obligatoriedades en nuestras disposiciones jurídicas de nuestro Estado mexicano, sino que de índole internacional existen instrumentos como tal, instrumentos internacionales, llámense tratados, convenios, pactos, acuerdos, en donde se tiene prevista esta obligatoriedad, ¿no? De manera muy rápida podría decirles que si echamos un vistazo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pues vamos a encontrar en sus disposiciones, pues esta obligatoriedad, ¿no? Esta obligatoriedad en cuanto a, no lo señala propiamente, el decir, la policía de México debe proteger, o sea, no viene una redacción de esa forma, sino que es muy genérico, ¿no? Por ejemplo, toda persona tiene derecho a ser, toda persona no debe ser detenida arbitrariamente, por ejemplo, pero no lo viene a precisar que México debe respetar, no como un estado firmante de ese pacto, por ejemplo, así, de esa manera, sino que es muy genérico para los estados o países firmantes. Y si México es parte de, pues bueno, también tiene esa vinculación para dar cumplimiento a ello. Entonces, no todo está en la Constitución ni en leyes federales o leyes secundarias. También es importante la observancia internacional, ¿no? Siendo alguna, es un abanico de ordenamiento jurídico, así le llamo en esa situación porque es muy amplio, ¿no? Es muy amplio y siempre he dicho que el propio policía pues prácticamente es un todólogo, ¿no? Debe saber de todo,
desde mecánica, el ordenamiento jurídico. Oiga, pero es que yo no soy abogado de profesión, sí, pero sin duda alguna debes de conocer un marco jurídico, ¿no? Un más o menos la idea de también del sistema de justicia penal, ¿no? Ya no, y digo, si se están superando, si están como tal especializándose, cursando alguna licenciatura u otro grado académico, pues qué mejor, ¿no? Pues qué excelente. ¿Por qué? Porque es parte también de un principio que establece la Constitución para efectos de función policial, como lo es la profesionalización, ¿no? El hablar de profesionalización implica también dar cumplimiento a la Constitución Federal. Como parte del Estado mexicano, ¿existe una obligatoriedad de dar cumplimiento a la profesionalización? Sí, ¿no? ¿Y eso dónde lo vemos plasmados? Pues bueno, en los cursos, ya sea curso básico policial, en actualizaciones, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en una certificación, ¿no? Recuerdo que estaba también este certificado, el ECO 500 y tantos, ¿no? Por ejemplo, 35, por decir un número, ¿no? Ah, pues que se refiere a la intervención de inmuebles, por decir algo. Pero hay una certificación en las materias, ¿no? Esto que permite que, pues bueno, se le brinde la capacitación, ¿verdad? A elementos de seguridad pública para el buen desempeño de sus funciones. Y se han de preguntar, bueno, me está refiriendo a la profesionalización, pero quiero pensar que esta profesionalización solo impacta internamente a las instituciones policiales. La respuesta es no. Esto trasciende. Vean qué tan importante es dar cumplimiento como tal a un protocolo de actuación, así como también a una profesionalización. ¿Por qué? Porque esto impacta incluso hasta instituciones de procuración de justicia, ¿no? Porque todo va en cadena. ¿Por qué en cadena? Pues bueno, todo derivó, por ejemplo, de una función policial como ¿qué actividad realizó? La detención. En el supuesto de la flagrancia, por decir algo que ustedes se imaginen, ¿no? Como tal una flagrancia pura o en el tipo de supuesto que ustedes determinen o gusten colocar como ejemplo, ¿no? Ok, de ahí, pero si no hubo una buena actuación, un protocolo bien implementado, bien ejecutado, ¿no? Se saltaron esa parte, por ejemplo, tan relevante del Registro Nacional de Detenciones, por mencionar algo, ¿no? Se la saltaron, por decir algo. Es que lo omití, a eso me refiero con la que se saltaron esa parte, ¿no? Ok, ¿cómo va a impactar, por ejemplo, el no haber dado cumplimiento a ese protocolo? El que a lo mejor no estoy profesionalizado en esa materia. Pero profesionalización no implica el hecho de que yo simplemente hoy tenga o tome un curso, ya sea básico policial, ¿verdad? O un curso de actualización y me olvido. Y ya, pues de aquí a ver a 2 años, 3 años, voy a tomar otro y vamos viendo ahí poco a poco, ¿no? No es así. La profesionalización implica una constante actualización. Es bien sabido también que, por ejemplo, hay luego las reformas, ¿no? A nuestros ordenamientos jurídicos, para no señalar uno en específico. Será importante que también tenga conocimiento, en este caso, los elementos de policía. Pues sí, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado en nuestro ordenamiento jurídico? Quizá, por ejemplo, no vayamos a los extremos de, es que hay una reforma en materia fiscal, en materia, no sé, ambiental, no sé. No, ¿verdad? Pero más lo que va pegado a nuestra función, ¿no? ¿Sabes qué? Se modificó, se reformó disposiciones de la Constitución Federal, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por ejemplo, pero tiene gran relevancia para la función que desempeño. ¿Debiera yo estar como tal actualizado en ese tema? Pues sí, es de mi competencia, ¿no? Sin duda alguna, sí. Ok, el hecho de que yo conozca un poquito siquiera del sistema de justicia penal, aunque no tenga una formación de abogacía, también muchas veces, o luego pasa el hecho de que los requieren, ¿verdad? Para que tengan la presencia en una audiencia, pero siempre es importante el saber de qué se trata, qué audiencia es, qué acontece en esa audiencia, ¿no? Porque muchas veces no saben ni con qué autoridad se van a dirigir, ¿no? Llegan a una institución como tal de Procuración de Justicia, por ejemplo. Oiga, es que vengo porque me dijeron nada más mis superiores pues, que aquí me presentara. Sí, pero ¿de qué se trata? ¿Con quién va a tener esa atención, no? ¿Se trata de una puesta a disposición? Sí, ok, pues en el momento en que pasó con esa persona, esa persona servidora pública, era obviamente el Ministerio Público. ¿Quién es? ¿Quién era? ¿Quién le tomó ese dato, verdad? El número de carpeta, lo sabe. No, nada más me dijeron que viniera. Prácticamente vienen a ciegas. Entonces, ¿por qué lo comenté y qué relación tiene con el protocolo?
Si bien es cierto, si yo lo voy ejecutando, lo voy materializando y tengo ese acercamiento con autoridades, debo tener, para empezar, el pleno panorama de qué estoy llevando a cabo, pero con seguridad y con certeza. ¿Por qué? Porque lo debe de conocer. No estoy empleando, si dan cuenta, la terminología de puede conocerlo. No es optativo. Es un sí o sí que esa persona, servidora pública, policía, debe conocer del tema, ¿no? Obviamente, referíamos, el tema profesionalización no solo se constriñe o se limite o restringe a ordenamientos jurídicos internos. Ujú. Incluso, la verdad, es importante también, lo comento a manera de tip, que pueden ingresar a la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí van a encontrar ustedes diversos tipos de protocolos. Incluso hay protocolo para el tema de las detenciones. Fíjense, no estoy diciendo que lo van a encontrar en Rincón del Vago, en tareasytrabajos.com, en Wikipedia, o sea, no. Es una fuente de información bien, o sea, confiable, oficial, ¿no? No solo ese tipo de protocolos, también obviamente en el tema de perspectiva de género, que también hace falta mucho por documentarse en ese sentido, por cuanto hace a personas servidoras públicas en la materia, pues, policial, ¿no? Entonces, ¿eso es parte de mi profesionalización? Pues sí, ¿no? Muchas veces como elementos de policía, estando internamente ya así en una institución en activo, me refiero, dice uno, es que, ¿qué cree? Que no me han dado prácticas de tiro. O es que ¿qué cree? Que ya tiene como 2, 3 años que no tomó un curso de derechos humanos o en la materia que ustedes gusten y manden, ¿no? Y claro que sí, Arián, es la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Deben oportunidad y se los puedo compartir en el chat para que ustedes lo tengan presente, ¿vale? Y les comento entonces, esa es Doctor, la situación. Mande. perdón, refieren aquí en un mensajito que si puede repetir la página, por favor. Sí, justo Gracias. se los voy a compartir. Sí, sí, maestra, se los voy a compartir para que tengan ustedes como tal el dato más preciso. Vean, voy a compartir sobre todo el de las detenciones para que se den una idea cómo lo está estableciendo la propia Suprema Corte. Vean, ahí les comparto en este momento un link, mayormente en el tema de detenciones, ¿no? Es más o menos pasado de 200 páginas, ¿no? Sí está un poquito extenso, pero sí es bastante completo y de gran utilidad. Es importante que tengan acercamiento a ese protocolo, ¿no? Es la gran relevancia. Entonces, ¿por qué? Deriva de la obligatoriedad del propio Estado mexicano. Les refiere, yo estoy obligado, sí, en proveerte herramientas, ¿no? Sé que cuando tomes conocimiento de una eventualidad, no es para que pierdas el tiempo o en lo que, como tal, decíamos, ¿no? Llevas a cabo esta cadena de mando, no. Prácticamente yo siempre he marcado esta línea, ¿verdad? Se puede decir delgada, pero no lo es del todo, de la actuación policial, el hecho de que toman determinaciones de forma muy rápida y sin necesidad de tanta cadena de mando. ¿Por qué? Porque ya tienes la eventualidad de enfrente. Simplemente reacciona, ¿no? A diferencia de otras instituciones. Pero bueno, entonces, regresando al tema de profesionalización, es obligatorio del Estado mexicano y sí, debo capacitarte, policía. Pero decíamos, muchas veces nos genera molestia, ¿no? Es decir, no nos han capacitado internamente. Y como para que yo le invierta, ¿verdad? Así luego se emplean estas palabras, para que yo le invierta en una capacitación como que por qué o para qué, ¿no? Pero aquí cabría preguntarnos como elementos de seguridad pública, mayormente, no quiere decir que el resto de la colectividad que no desempeñamos función de seguridad pública no nos interese, ¿no? Obviamente que sí, porque somos quienes resentimos esta función. ¿Por qué? Porque la seguridad pública tiene como destinatarios a la sociedad. Esta última es, sin duda alguna, la destinataria de esa seguridad pública, es decir, a quien impacta. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Oye, pero ¿cómo yo le voy a invertir a una capacitación en pagar un curso, un diplomado, una especialidad o mi licenciatura? Aquí cabría preguntarnos entonces, ¿a quién le es de interés? ¿Será que el propio elemento es para mí relevante el capacitarme? ¿Me importa? ¿Me interesa? ¿En quién va a impactar? ¿Quién será en este caso la persona o las personas que podrían tener consecuencias de derecho, ¿no?
de tipo penal o de tipo administrativo, ¿no? Es valorar, es pesar ahí. Puede ser que estoy a un paso de mi libertad, ¿verdad? O bien mantener esa libertad, o bien que se me restrinja la misma. Es decir, me voy a prisión o tengo mi libertad. ¿Por qué? Por el grado de responsabilidad. Estoy capacitada, capacitado, pues bueno, obviamente sabré del contexto del que le estoy conociendo y mi función va a estar muy bien clara, definida, ejecutada, sin problema alguno. Obviamente con apego al marco jurídico, ya lo hemos dicho, ¿no? Pero si no lo tengo, muy probablemente cometeré errores en la función, sí, pero ¿qué tan costoso será el pago de esos errores? ¿No? ¿Será mi libertad también? ¿O simplemente será una llamada de atención? Sabemos que no es así. Sabemos que internamente en las instituciones o corporaciones policiales, si al encargado o al titular de esa unidad, ¿no? Muy seguro va a decir, sí, aquí está el elemento y lo pondrá el mismo a disposición. Ujú. Para que no nos confiemos, es que en mi jurídico de mi institución no se confíe. Sabemos de antemano que probablemente usted va a tener que buscar la propia defensa. Pero si conoce su protocolo, pero simplemente sí lo conoce y lo aplica como debe ser, no tendrá mayor consecuencia, ¿no? Decía un instructor en su momento, ¿no? Eh, un buen trabajo no admite reclamaciones, ¿no? Lo mismo, si ejecuta bien su función policial, no tendría por qué tener cierta responsabilidad. Ok, pero ¿cómo impacta también el hecho en la procuración de justicia? Bueno, no llevo a cabo de forma correcta mi protocolo de actuación. Entonces, ¿qué tipo de trabajo le estoy entregando? En este caso, por ejemplo, al Ministerio Público, del orden del que ustedes gusten y manden, federal o fuero común. ¿Por qué? Porque sabemos que, ok, mi puesta a disposición la culmino, pero de ahí en adelante el Ministerio Público tiene que llevar a cabo sus acciones, ¿no? Sus acciones de acuerdo, obviamente, a sus facultades. Pero si yo no realicé un registro nacional de detención, no hice el registro, o no le di lectura a los derechos que le asisten a esas personas en detención, falté a eso. ¿Qué armas procesales, obviamente, o jurídicas, o herramientas jurídicas, le brindo a este representante social, ¿no? A este órgano persecutor, ¿no? O Ministerio Público, como le quieran llamar, para que pueda realizar el resto de lo que hace falta ahí, que es toda la parte procesal, ¿no? Pues sin duda alguna no va a obtener un resultado favorable. Es decir, seguramente no calificarán de legal la detención de inicio, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo faltas ahí, ¿no? Falté a algo como servidor público en materia policial. Muy seguramente también no vincularán a proceso, ¿verdad? No se tendrán esos resultados favorables. Entonces, pues ahí no le colaboro a esa autoridad. Caso contrario, bueno, yo realicé bien mi trabajo, mi protocolo, lo apliqué como debiera ser, no tengo mayor problema alguno. Entonces, y eso va de la mano con la profesionalización, que es el capacitarse continuamente. No nada más mi curso básico que tomé en el año 2000, en allá por el año 2005 o el año que sea, ¿no? O desde que cauce alta y hasta ahorita, pues no. Todo nada más he ingresado ahí a las páginas o a los videos de YouTube y así me la he llevado. No es así. No es el caso. Entonces, quienes somos las personas interesadas, pues los propios elementos, ¿no? Deben de siempre buscar la manera, pues, de estar actualizados, ¿no? Sin duda alguna, esa es una situación, pues, importante también para quien desempeña la función policial. El hecho de preservar lo que se denomina Estado de Derecho. Ese Estado de Derecho, sin duda alguna, sabemos que el propio Estado mexicano, ¿verdad? Tiene esta tal premura o preocupación por la situación de que la sociedad se apegue o de cumplimiento a un marco jurídico, que no lo transgreda prácticamente, ¿no? Entonces, ya habíamos referido que, pues bueno, se apoya en estas instituciones de seguridad pública, ¿verdad? Y establece, ¿sabes qué? Pues bueno, las personas o la sociedad en general debe tener esta observancia de los ordenamientos jurídicos, es decir, sujetarse, someterse a estos ordenamientos jurídicos, ¿no? Y pues bueno, debe de hacerlo cumplir, ¿no? Entonces, los elementos de policía, pues bueno, son funcionarios, ¿verdad? Obviamente son servidores públicos, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, ¿no? Estos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, obviamente, deben, sin duda alguna, atendiendo
a sus facultades de acuerdo a lo establecido por los ordenamientos jurídicos aplicables en esa materia de seguridad pública, pues de llevar a cabo esas actividades. ¿Para qué? Para que se dé ese cumplimiento en la observancia por parte de la sociedad de como tal el ajustarse a esas disposiciones jurídicas, ¿no? Entonces, vemos que con ello también se está abonando un tanto a que se preserve, es decir, se mantenga el cumplimiento a a ese estado de derecho, ¿no? No sé si tengan algún comentario hasta el momento, compañeras, compañeros. Nayeli, Julio, Brenda, ¿algún comentario? No. Como Recuerden tal, que pueden activar su micrófono y hacer uso de la voz o nos pueden escribir en el chat. Gracias. gracias, maestra. Como tal, están en servicio activo, compañeras, compañeros que nos acompañan en la sesión. Están en activo actualmente para poder enfocar un poco más a la actividad como tal, la que van desempeñando día a día. Pueden dejar un comentario por chat, por favor, para poder hacer referencia un poquito más adelante ya a algo más práctico todavía. ¿Sí? ¿Sí están en activo? ¿En que use hacer uso de la voz o referirla ahí en el chat, por favor? Ok, bien. Pues bueno, sabemos que en nuestra Constitución Federal pues encontramos prevista esta función de seguridad pública, ¿no? El desempeñar esta función de seguridad pública, pues, si bien es cierto, el artículo 21 de la Constitución Federal, en ese párrafo noveno, pues establece, ¿no? Primeramente, pues, ¿a quién le corresponde la seguridad pública? Referíamos que a los tres órdenes de gobierno, no. Sabemos pues, de antemano que también tiene esta especie de obligatoriedad para en cuanto a la salvaguarda se refiere, ¿no? Ya decíamos que bienes jurídicos tutelados, decíamos que también no solamente van a conocer de delitos, ¿no? Estas personas servidoras públicas, no solamente delitos, también pues obviamente faltas administrativas. Y ahí es donde también radica un punto importante, el poder distinguir, ¿no? Poder discernir entre lo que es delito y lo que es una falta administrativa. Para empezar, obviamente es diferente, la respuesta es sí. Como tal, los propios delitos, ¿verdad? Es diferente la autoridad que va a conocer de los mismos, ¿no? No es lo mismo que conozcan los jueces, por ejemplo, o el Ministerio Público y juez y todos los que van a ser sujetos procesales ahí en esa materia, y es distinto a que conozca por lo que hace falta administrativa un juez cívico, por ejemplo, ¿no? Es distinta las consecuencias de derecho, la respuesta también es sí, ¿no? En el tema de delito, pues bueno, la consecuencia jurídica, ¿verdad? Va a poner por medio, en este caso, pues la libertad, sí, pero aquí se refiere desde meses a años, ¿no? Incluso. Y esto también puede ir aparejado de una multa, en el caso es decir, una sanción de tipo pecuniaria, ¿no? O sea, es decir, impacta el patrimonio de esa persona. En el caso de una falta administrativa, pues de igual manera y se establece el tema del arresto que no debe rebasar el tiempo de 36 horas, ¿no? Como máximo. O puede ser ahí una especie conmutable, ¿no? No puede ser, y puede ser conmutable, ¿no? Puede ser también por una cuestión también ahí pecuniaria. Pero es diferente esta situación, ¿no? Entonces, los ordenamientos jurídicos es donde también se encuentran establecidos estos delitos, pues bueno, puede ser un código penal, que esto va del código penal, bien sea de orden federal o bien de alguna entidad de la República, el que ustedes gusten, ¿no? Tratándose de una falta administrativa, pues bueno, existen los reglamentos de policía y buen gobierno o bando de policía y buen gobierno, que es muy diferente muchas veces entre municipios, ¿no? Entonces, como vemos, guarda ahí muchas veces la temática pues de diferenciación. También otra cuestión que no debemos dejar de lado es el hecho de las omisiones. ¿Por qué comento el tema de las omisiones?
y por qué tiene referencia con los protocolos. Vean, las omisiones en cuanto a la función policial. Muchas veces, quizá, si desempeñan esa función, se han percatado de que surge alguna eventualidad que tiene que ver, por ejemplo, con un hecho de tránsito. Es decir, pues bueno, un vehículo o dos vehículos tienen ahí un impacto, una colisión, y hay personas que resultan ahí lesionadas, por ejemplo. Y pues vamos haciendo el recorrido, vamos patrullando, ¿no? A lo mejor somos de orden federal o institución federal o institución de policía, obviamente, pero estatal, por decir algo, o municipal. Y podamos ir circulando ahí y nos percatamos de esa eventualidad y nos seguimos de largo, ¿no? ¿Y qué decimos? Ah, es que no soy tránsito. Fíjense, no soy tránsito, ¿ok? Y nos seguimos. Pregunta aquí. ¿Habrá bienes jurídicos tutelados que salvaguardar en esa eventualidad? Es la pregunta. No. Tengo la obligatoriedad, segundo cuestionamiento, de tomar conocimiento de esa eventualidad o bien me sigo en mi recorrido o en la actividad que yo desempeño. Tercer pregunta. Si soy omiso en tener conocimiento de esa eventualidad, no aplicar obviamente ningún protocolo, obviamente porque conlleva esa omisión, ¿tendré alguna consecuencia de derecho de tipo penal, administrativa, no sé? ¿Verdad? Hay que dar respuesta. Entonces, muchas veces es que no soy de tránsito y nos seguimos, ¿no? Pero ojo, ¿qué dijimos? ¿Qué implica la seguridad pública? Salvaguarda. No atendiendo obviamente a que, sabes que tu facultad, tu función solamente es preventiva, es de investigación, de persecución de delitos únicamente, ¿no? Pero pues si es un hecho de tránsito, pues mínimo llámale tránsito y te vas. Obviamente debes conocer el tema, ¿no? Debes tener una aproximación mínimo, pues abanderar para evitar obviamente que se cometa otro hecho de tránsito, ¿verdad? Como tal, la asistencia, ¿verdad? A servicios de salud, ¿no? Sin duda alguna. Tenemos equipo con qué soportarlo, ¿no? Tenemos obviamente radios, ya sea Matra, tenemos hasta equipo telefónico, ¿no? Porque hasta eso muchas veces, hasta los propios policías, ¿qué es lo que dicen? Pero ¿por qué le voy a marcar de mi teléfono? ¿No? Ya sea bomberos, ambulancia y demás. ¿Por qué? ¿A poco me dan para mi saldo? Y esto es real, ¿eh? Muchas veces el policía es lo que refiere. Pero, o sea, ¿cuál es tu obligatoriedad como servidora pública, persona servidora pública? ¿No? ¿Dónde está la salvaguarda? ¿En dónde radica el estricto apego o el cumplimiento a los principios que rigen tu actuación? Porque hay principios que rigen tu actuación. ¿En dónde queda? ¿Los estás dejando de lado acaso? No. Entonces, y esto es real porque sucedió, digamos, a su servidor, ¿no? En un recorrido en el tema transición todavía con Guardia Nacional, en un Saltillo, Coahuila, ¿verdad? En un recorrido lleva el mando Sedena, posteriormente Marina y enseguida todavía como Policía Federal. ¿Y qué es lo que aconteció? Un hecho de tránsito y se siguieron, ¿no? Los que iban delante. Entonces nosotros pues nos regresamos. Y luego, oigan, ¿por qué se separan del convoy y demás? Porque hay una salvaguarda. Hay que ponderar bienes jurídicos, ¿no? Somos autoridad, sí. Somos personas servidores públicas, sí. No, pero es que ese tema conoce tránsito, ¿verdad? Y pues, pero oye, está de por medio la vida, la integridad de las personas, ¿no? Hay que ver que obviamente requieren la atención médica, ¿no? Entonces, pues hay que canalizarlo, abanderar el tener la presencia. Entonces, pues no escapa a nuestra obligatoriedad, ¿no? Y sin duda alguna, en estos principios que rigen la actuación policial, que ya los vamos a mencionar en un momento, pues no solamente se encuentran en la propia Constitución Federal, la propia Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que reglamenta el artículo 21 constitucional, mayormente en su párrafo noveno, pues así también lo establece, ¿no? Ahí de manera ya amplia. Lo que no me está estableciendo en los alcances que tiene este propio artículo 21, párrafo noveno de la Constitución, referente a seguridad pública, los voy a encontrar ahí prácticamente en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Por qué? Porque muchas veces nos preguntamos, oiga, pero si la seguridad pública, según esto, está fundamentada en ese 21, párrafo noveno, ¿por qué no logro observar aquí la cuestión de lo que es la permanencia, por ejemplo, ¿no? O los requisitos, como tal, o las actividades o
o evaluaciones que voy a llevar a cabo para permanecer, ¿no? La promoción de grados, toda esa situación, ¿por qué no lo establece en el noveno? ¿Ok? Pues bueno, en el párrafo noveno del artículo 21 constitucional, porque tienes la ley reglamentaria, es decir, una ley donde va a ser un tanto más amplia y te va a abordar ese tema. Ujú. La ley de la Guardia Nacional sabemos que también cuenta con su reglamento y establecen estos ordenamientos jurídicos de igual manera los principios. Tal parece que hay una réplica ahí, ¿no? De ir retomando los principios bajo los cuales van a regirse pues esta función de seguridad pública, ¿no? Dentro de estos principios, pues bueno, ¿cuáles son los que se refieren? La legalidad, ¿no? Objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez. Aquí se suma el tema de derechos humanos y ojo, se suma un tema también de perspectiva de género. Ujú. Ahorita vamos a abordar el tema de la perspectiva. Primeramente, la legalidad, ¿no? Ya lo hemos referido. Entonces, ¿será que mi actuar policial me desentiendo de lo que me establece el ordenamiento jurídico o me apego al ordenamiento? Pues la respuesta es, me apego al ordenamiento jurídico, ¿no? En eso radica en esencia, pues, la legalidad, ¿no? Tu función policial, ¿en base a qué lo desempeñas? Ah, pues bueno, viene establecida desde la propia Constitución Federal y ya es ahí hacer toda una mención del marco jurídico aplicable, ¿no? Muchas veces también esta situación es cuestionable por parte de la propia sociedad, ¿no? Nos ha correspondido tener esta situación, sobre todo cuando son los controles preventivos provisionales, ¿no? ¿Pero por qué está usted aquí? ¿Por qué? Y empiezan los cuestionamientos. Nosotros y sabemos que, pues bueno, tenemos oficio de comisión, ¿no? ¿Sabes qué? Pues, se te comisiona al estado tal, en el municipio tal, para desempeñar actividades propias. Y muchas veces el propio policía dice, bueno, actividades propias, ¿cuáles? Pues entonces contéstate a ti misma o mismo y decir, bueno, ¿qué soy? Ah, pues policía. Ah, bueno, entonces es función policial, ¿no? Entonces esas funciones son las que vas a ir y desempeñar, ¿no? Hay un oficio de comisión, obviamente, estás facultado de acuerdo a ordenamientos jurídicos para llevar a cabo esas actividades, ¿no? Que ya referíamos, prevención, investigación, persecución de delitos. En el tema de la objetividad, aquí sí hay que ser muy, muy claros porque genera confusión muchas veces en la situación de que, ¿qué es lo que se le genera al policía? Muchas veces el aspecto de subjetividad, ¿no? Porque desde que ve a una persona y la ve, por ejemplo, es que tiene barba cerrada, usa sombrero, viene en tal unidad y demás, y dice, muy seguramente voy a hacer la inspección, una revisión, porque algo trae, ¿no? Pero todo lo deja al yo pienso, yo creo, yo considero, me imaginé, supuse. Esas situaciones vienen por el aspecto de subjetividades, no así lo objetivo, es decir, lo exactamente establecido, comprobable, demostrable, ¿verdad? Lo concreto, vaya. Solo es a lo que considera o imagina o piensa o lo que llega como tal a idear, ¿no? Respecto de la situación de una persona y demás. Entonces, no está siendo objetivo. La situación aquí de subjetividad no cabe en la función policial, no tiene aceptación alguna. Hay que quedarnos también con ese aspecto de ser objetivos, ¿no? Eficiente, ¿no? Eficiente también el hecho de los resultados, ¿no? Obviamente la aplicación de los protocolos de acuerdo a lo que establecen los mismos, a lo que está contenido, ya decíamos, no es lo mismo el decir, sí sé que existe, sí lo sé aplicar, o sea, es distinto, ¿no? A lo mejor sabe que existe, sí se llama tal, ujú. ¿Lo conoces? Sí. ¿Lo aplicas? No. No, pues ahí sí no tiene como tal un cumplimiento estricto al protocolo, ¿no? Y por ende, pues no va a tener como tal una eficiencia, ¿no? O sea, no va a dar ese resultado, no va a ser preciso, ¿verdad? O en concreto, no me va a abonar un tanto a mi propia función policial, ¿no? Y esto va de la mano al que yo sea profesional. ¿Por qué? Porque si no tengo el conocimiento, la capacitación que decíamos de manera constante, pues sin duda alguna, el resultado pues ni lo pensemos, ¿no? Ni imaginarlo siquiera que va a ser positivo. Ajá. El tema de la honradez, por ejemplo, esta situación, en cuanto a principios se refiere, recordemos que no solamente tenemos estas consecuencias, ¿verdad? Que decíamos de tipo pues penal, ¿no? Sino que la cuestión administrativa también en nuestra propia institución, llámese
órgano interno de control, decíamos asuntos internos. ¿Por qué? Porque, pues bueno, como tal estamos obligadas y obligados, ¿verdad?, a regirnos bajo ciertos principios. También hay algo que se llama ética policial, también, ¿no? Entonces, sabemos también que existen ordenamientos jurídicos que son aplicables, ¿verdad?, cuando personas, servidores públicas, son responsables de pues, hechos, siendo alguna probablemente delictivos, ¿no? Entonces, cuidado con eso. ¿Por qué? Porque está esa ley también para establecer las consecuencias jurídicas, ¿no? Entonces, regula ahí o reglamenta la cuestión de los delitos cometidos eh, por servidores públicos, ¿no? Entonces, esa es una situación que también debemos de conocer porque sí tenemos esa gran responsabilidad en esa ley federal de responsabilidades de los servidores públicos. Entonces, esa ley sí va a establecer las consecuencias, ¿verdad?, sobre las cuales yo voy a tener como servidor público. Es decir, yo les podré hacer referencia de que, oigan, esta situación no deben de llevarla a cabo porque probablemente, porque se sitúan en la probable comisión del delito de tal. Pero yo puedo desgastarme y comentarles y hacerles mucho hincapié, pero al final de cuentas quien toma la decisión de llevar ese tipo de conductas, pues es la persona servidora pública, ¿no? Entonces, esa es una situación a tomar en consideración para que eviten, ¿verdad?, el incurrir en ese tipo de responsabilidad. Y por si no lo sabían, el hecho de desempeñarse con la calidad de servidor público para lo que es en sí establecer las consecuencias jurídicas y se incurre todavía en una agravante, ¿no? Es decir, aumenta un tanto más la consecuencia de derecho, ¿no? Es decir, la penalidad por el hecho de ser servidor público, ¿no? Ya sea en activo, haberlo sido y demás. ¿Por qué? Porque se sobreentiende, es decir, se da por hecho que esa persona pues conoce del derecho, ¿no? Si dice, bueno, oye, si aplicaba esta situación de conocer el derecho y sobre todo la situación de que se desempeñaba como persona servidora pública, pues mucho más, ¿no? Entonces, sí, se aumenta la penalidad, ¿no? Esto para que lo tengan como referencia, el hecho de que no es una situación pues sencilla, ¿no? Y pues la cuestión de tener, la cuestión de los derechos humanos, sin duda alguna, pues viene a establecer también una obligatoriedad tan importante. ¿Por qué? Porque cuántas veces no hemos visto, incluso hasta los propios videos, ¿no?, que los policías están ahí infligiendo actos de tortura, ¿no? O violencia hacia personas que están bajo su custodia, ¿no? Que están detenidas, ¿no? Y pues bueno, salen a la luz pública como tal, ¿no? O la propia persona va y denuncia esa situación. Entonces, vean esta cuestión donde queda entonces el respeto estricto, ¿no? O el apego como tal al cumplimiento de respetar, proteger, promover y garantizar derechos humanos. Pues no lo hay. Entonces, ¿vienen consecuencias jurídicas? Pues sí. ¿Deriva de la aplicación de protocolos de actuación? La respuesta también es sí, deriva de ello, ¿no? Ese cumplimiento. Y recuerden, en el tema de esos actos de tortura, no simplemente va a tener responsabilidad quien esté infligiendo esos actos, ¿verdad? Es decir, quien los está llevando a cabo, sino que quien tiene conocimiento y no lo denuncia, o bien sea que él toma conocimiento y no lo evita también. Entonces, si no lo evita y no lo denuncia, una u otra, pues también tiene participación. Ujú. Y pues bueno, el hecho de también regirse bajo este principio de perspectiva de género, ¿no? El tener prácticamente esa visión en cuanto a la observancia a un trato también de igualdad, ¿no? Sin tema de discriminación por razón de sexo y demás. El tema de discriminación, pero aquí aunado al contexto de poder distinguir, ¿no? Del hecho de decir, bueno, el tratamiento al hombre o a la mujer, ¿cómo me voy a referir a ellos? ¿No? Esa perspectiva también cuidando y sobre todo valorando este aspecto de derechos humanos, ¿no? Entonces, esta situación pues es de gran relevancia. No olvidar y sobre todo esta actuación en cuanto a apego a perspectiva de derechos se refiere y sobre todo que va de la mano con estos principios que hemos referido, que son básicos en lo que es el desempeño de la seguridad pública. No sé si hay algún comentario hasta el momento. Pueden referirlo en el chat
o bien hacer uso del micrófono. ¿Alguien que use hacer uso de la voz? No. Ok, gracias, Brenda. Pues bien, maestra, consideramos que pueda dar tanto 5 minutos en lo que salgo tantito aquí del trabajo y continuamos con la ponencia, por favor. 5 minutos a manera de receso para que se despejen las compañeras y compañeros y ahorita regresamos a la ponencia en 5 minutitos. Ok, gracias, Sí, maestro. por favor, maestra, sí. Y ahorita si gusta los reponemos al final, no pasa nada, nada más simplemente en lo que salgo tantito del trabajo, ¿vale? Ahí se ven. Sí, ya se ve, doctor, gracias. Perfecto, muchas gracias, maestra. Bien, pues entonces voy a retomar la temática de los principios que nos rigen, ¿vale? Como personas servidoras públicas en materia policial. Pues sin duda alguna, estos principios vienen a constituir prácticamente nuestra, nuestra herramienta base, digamos, de alguna manera, en nuestra función policial. ¿Por qué? Porque esta cuestión del desempeño de función policial debe hacerse en total apego a un marco, primeramente, pues constitucional, ¿no? No vamos a dejar de lado la observancia constitucional, sin duda alguna, ese es un hecho. Otro aspecto también a tomar en cuenta es el grado de responsabilidad, ¿no? Que vamos a tener como personas servidoras públicas. Ajá. Esa responsabilidad que ya veníamos comentando hace un momento y que, pues bueno, eh, incluso vean lo y no me dejarán lo que acontece a nivel interno en las instituciones policiales, ¿verdad? En las cuales Doctor, nosotros podemos doctor, decir, ok, doctor, no sé vamos, si nos escuche. sí, maestro, ¿le escucho? Está ¿Le escucho, cortado, maestro? se le corta. Ajá, muchas gracias. Sí, ya se escucha mejor. Parece que sí, doctor, gracias. Sí, ok, gracias, maestro. Entonces, Es la señal. sí es la señal, considero que sí es la señal. Eh, entonces, pues sí, este grado decíamos, de responsabilidad, pues sí es tal, porque pues bueno,
mayormente como personas servidoras públicas, que nos desempeñamos en ese ramo o que nos hemos desempeñado, vemos como tal, pues la relevancia, ¿no? De dar cumplimiento a ello y el decir, bueno, sé que el ejemplo que daba, ¿no? Vamos en la unidad como tal, en la unidad radiopatrulla o carro radiopatrulla, y pues quizá mi compañero de nombre tal realizó una mala actuación, pero pues bueno, la responsabilidad puede ser de él, ¿no? Sabemos que pues internamente, para el tema de fincar responsabilidad, va a decir, a ver, la fatiga diaria del servicio, ¿verdad? Obviamente hay un apego a principios como debe ser la actuación policial, un cumplimiento de un protocolo, ¿verdad? Para eso están establecidos también parte de las finalidades. ¿Y quiénes iban en esa unidad? No, pues iban 5 elementos, obviamente ya contando quién va a cargo, ¿verdad? De esa unidad. Ok, pues vamos a ver qué hicieron, ¿no? Pero en vía de mientras, pues todas esas personas están sujetas, por ejemplo, a esa investigación para que en lo subsecuente poder deslindar esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque no hubo un apego a esos principios de actuación. Ajá. Entonces vean la relevancia o impacto que llega a tener el que yo me desempeñe de conformidad con el principio de legalidad. Obviamente todos importan, no le resto la importancia a uno u otro, ¿vale? Para esta ocasión quise también traer a colación pues criterios, ¿no? Criterios jurisprudenciales. ¿Por qué? Porque siempre es importante establecer lo que los propios, en este caso, juzgadores u órganos jurisdiccionales han establecido al respecto, ¿no? Muchas veces nos quedamos con la ideología de que solamente lo contenido en disposiciones jurídicas, ¿verdad? Es lo único que se va a aplicar o debemos conocer, ¿verdad? Muchas veces, como se dice en términos jurídicos, pues también ellos nos vienen a dar luz, ¿no? Es decir, mayor claridad, entendimiento, comprensión, ¿no? Y pues, sin duda alguna, reitero esta cuestión, no todas las personas, elementos de seguridad pública tienen formación de abogacía, pero sí debe sobresalir el interés por conocer del tema jurídico, ¿verdad? Mayormente, pues el documentarse en estas temáticas de, como tal, de criterios jurisprudenciales, ¿no? En donde nos vienen a destacar o resaltar el hecho de por qué es importante, en este caso, el protocolo, ¿no? Protocolo de actuación, ya decíamos, para el Estado mexicano como tal, el Estado no entendiéndolo como una entidad federativa, sino como un ente, un país, nuestro país, vaya, nuestras autoridades, ¿no? ¿Por qué la obligatoriedad? ¿Por qué la obligatoriedad como tal de señalar estos protocolos de actuación? ¿Por qué será importante estos protocolos de actuación? ¿Será que eso le va a permitir al elemento de seguridad pública el hecho de que pues le sirva de por medio o esté de por medio esa función acorde a un marco jurídico? Pues sí, ¿no? ¿Le permita una respuesta pronta? En efecto, sí. Y nos hemos de preguntar, para esta actuación como tal, implica el hecho también de que tenga relación con el tema de uso de la fuerza, ¿no? ¿Habrá protocolo que, pues bueno, tenga inmerso la situación del uso de la fuerza? ¿Será que sí? ¿Será que también el que yo no aplique correctamente, ¿verdad? La ley nacional sobre el uso de la fuerza traerá repercusiones jurídicas? Pues sí, ¿verdad? Sin duda sí. Entonces, ¿ello qué significa? Que pues debo realizar esta observancia, ¿no? De protocolos. Entonces, no escapa a mi obligatoriedad como persona servidora pública, policial, obviamente, el que estos protocolos les deba dar el cumplimiento como tal. Vean lo que la propia Suprema Corte ha establecido en esa tesis, ¿verdad? El hecho de decir, ¿sabe qué? Pues necesariamente estos elementos de policía deben conocer, ¿verdad? De protocolos de actuación, incluso para también el poder utilizar la fuerza pública, ¿no? Y sin duda alguna es muy precisa el criterio jurisprudencial, ¿no? Porque
A su vez también hace una especie de análisis, sin duda alguna, el órgano jurisdiccional dice, bueno, si bien es cierto, las propias personas, primeros respondientes o que fungen como primeros respondientes, deben en todo momento tener esta observancia, ¿no? Entonces, se ve obligado a tomar decisiones, decíamos, en cuestiones de segundos, ¿no? Y obviamente esta respuesta, y si la respuesta no está mecanizada, es decir, no está ya bien establecida qué es lo que vas a realizar y que esto quién nos los va a dar, pues un protocolo, ¿no? Un protocolo de actuación. Entonces, pues prácticamente tus resultados, ¿verdad? Pues no van a ser como tal, los óptimos, ¿no? Entonces, para ello radica también el hecho que des cumplimiento, observancia y cumplimiento a protocolos de actuación, ¿no? Entonces, esos protocolos de actuación recaen en la obligatoriedad en el Estado mexicano de implementarlos, ¿no? Y por cuanto hace a personas o elementos de seguridad pública, ¿qué les depara? Pues una consecuencia en una obligación, ¿no? ¿Cuál es la obligación? Pues el conocerlos, aplicarlos, ¿no? El si los ejecuta adecuadamente, pues bueno, con ello estará garantizando pues que su actuación sea la más adecuada, ¿no? Esa actuación adecuada y pues obviamente evitar, ¿no? Estas consecuencias de derecho, ¿no? El hecho que tenga una responsabilidad de las que ya comentábamos para no ser un tanto repetitivos. Entonces radica ahí, ¿no? El que el propio Estado mexicano los expida. ¿Sabes qué Estado mexicano? Expide tus protocolos de actuación, ¿no? Porque pues muchas veces decimos, es que tenemos únicamente el protocolo nacional de actuación de primer respondiente, pero la respuesta es que no debemos señalar como únicamente. Hay diversos protocolos de los cuales debemos conocer sí o sí, ¿no? Incluso vean, un aspecto tan palpable o muy sobresaliente o muy notable es el hecho de que muchas veces como parte de los derechos que tienen las personas que están sujetas a un proceso penal, el decir, ¿sabe qué? Pues bueno, que vengan a audiencia, ¿no? Requiera la presencia en la audiencia de los elementos aprensores, por ejemplo, ¿ok? Y resulta que primeramente, pues como se dice en términos jurídicos, los van a acreditar, ¿no? Es decir, ¿sabe qué? Su nombre, por favor, y ya se identifican, ¿no? Perfecto. ¿Y qué se desempeña? ¿Qué se dedica? No, pues soy policía o elemento de tal corporación. ¿En activo? Sí, en activo. Perfecto, muy bien. ¿Verdad? ¿Sabe por qué está aquí? No, porque pues me requirieron o fui citado o no sé. No, ya responderá el elemento. Ok. Bueno, usted pues tomó curso básico policial. Quiero poner, sí, ¿en qué año? Y empieza todo un cuestionamiento, ¿no? Este es para acreditar como tal si ese elemento, ¿verdad? Ha tenido o tiene una capacitación constante, ¿verdad? Bueno, ok, tiene la capacitación. Oiga, y por ejemplo, usted ha tomado cursos, diplomados, algo. Sí, 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 no, ¿y qué cree? De hecho, últimamente, y tal parece como que queremos hasta incluso resaltar, ¿no? El que estamos constantemente capacitándonos y demás. Pero lo que está haciendo esta parte, sobre todo el abogado defensor, ¿verdad? Quien es el que está más a la expectativa de lo que está aconteciendo, es el hecho de acreditar ante el órgano jurisdiccional, es decir, ante jueza o juez, decir, ya ve, tiene todo el total y pleno conocimiento, se supone, de cómo debe llevar a cabo su función policial, ¿no? Es decir, de que cómo es posible que no haya aplicado tal protocolo de manera correcta. Incluso se lo llegan a preguntar de manera directa, ¿eh? ¿Conoce usted el protocolo de actuación de Nacional de Primer Respondiente? Sí. ¿Lo sabe aplicar? ¿Ha tomado cursos? Sí, sí, sí. Y la respuesta es todo sí. Todo es aceptable. Y el punto es, ¿y por qué no lo aplicó? ¿O por qué en la detención tal? ¿De qué manera la hizo? No, pues sucedió así, así, ok. ¿Usted aplicó protocolo? Sí. ¿De qué manera? Y es una especie de prácticamente todo lo que en su momento afirmamos y nos vanagloriamos en decir tantos cursos, tanto todo, resulta ser que nos puede ser contraproducente, ¿verdad? Con ello no quiero decir que seamos omisos en no precisar que nos capacitamos, pero sí el hecho de decir, ok, sabemos de la existencia de protocolos, pues materialízalo, ¿no? Dales cumplimiento, ¿por qué?
porque eso es el día a día, no es tu herramienta de trabajo prácticamente, y tu obligatoriedad conocerlos y aplicarlos, ¿sale? Entonces, incluso los criterios jurisprudenciales son así, muy tajantes, y hacen esa referencia, ¿no? Sabes que Estado mexicano, por un lado, a ti te corresponde expedirlos. Oye, y tu policía, materialízalo, ¿no? Prácticamente es ahí esa observación que el criterio ahí está haciendo prácticamente un jalón ahí de orejas, ¿no? Si así lo queremos referir. Ajá, un tipo, oye, despierta policía, fíjate que tú estás obligado a dar cumplimiento a ello, a los protocolos, que para eso el Estado mexicano los tiene a bien o debe tener a bien expedir o emitir, ¿no? Entonces, conócelos prácticamente. Si nos damos cuenta, en la función policial entonces reside o radica el hecho de una preparación continua, y vuelvo al tema, ¿no? Destacar esa parte. Tal parece que debemos estar, sin duda alguna, de forma continua, pues documentándose, ¿verdad? Acercándose a las disposiciones jurídicas, al llenado de documentos. Vean, algo también muy seguido que acontece es en los temas de puesta a disposición, y esto lo refiero como parte de los protocolos que existen, obviamente, como el que ya referíamos, ¿no? Desde la detención. El decir, bueno, llegué a la sede ministerial, pero pues no sé ni con qué ministerio público me voy a dirigir, por ejemplo, ¿verdad? Y es del conocimiento de nosotros, ¿verdad? El hecho de que como primeros respondientes me voy a poner en contacto con Ministerio Público, ¿no? Oye, Ministerio Público, fíjate, ¿sabes qué? Tengo esta situación, estoy aquí en campo, estoy en terreno, obviamente, se trata de una detención por esta situación, ¿no? ¿Quién me va a atender? ¿Quién me va a, como tal, quién presento la puesta a disposición? ¿Verdad? Es lo que su competencia, fuero común, fuero federal, ¿verdad? No es que se trate de una omisión por parte del servidor público, el hecho de no querer muchas veces recibir o atender una apuesta o un tema que lleve policía. ¿Por qué? En materia jurídica hay tipos de competencias, ¿verdad? Bien puede ser por materia, por territorio, por grado, cuantía y demás. Entonces, el Ministerio Público dice, sí, ¿sabes qué, policía? Ok, realizaste detención, pero ¿qué crees? No es de fuero federal, es competencia de fuero común, entonces dirígete con Ministerio Público de fuero común. Perfecto. Y así es como lo tendrá que hacer ese elemento aprensor, porque pues muchas veces llega con total desconocimiento, y máxime si ya lleva persona o personas detenidas, entonces ahí está incluso hasta vulnerando los derechos de esas personas. ¿Por qué? Porque los trae, como vulgarmente se dice, paseando, porque no hay algo objetivo o algo en concreto del conocimiento del policía que diga corresponde a esta autoridad. Entonces, si en su momento su protocolo de actuación en cuanto a la detención y todo fue buena, pero ya se está viendo como tal vulnerado por esta parte del desconocimiento, ¿verdad? ¿A dónde acudo? Voltea a ver autoridades, ¿quién es la competente? Y créanme que genera, pues, o debiera generar, pues, la alarma, ¿no? Ahí de la atención, de atender estas temáticas. Y pues muchas veces igual reconozco y la verdad, mis respetos a las instituciones que luego dicen, oigan, a ver, institución de procuración de justicia, ¿por qué no mejor nos ayudan con una capacitación a nuestros elementos, ¿no? Desde la aplicación del protocolo, a cómo es el acercamiento con ustedes como autoridades. Y eso es muy importante, compañeras, compañeros, muy importante. Y una cosa que siempre he destacado es lo siguiente. Cuando a ustedes, por ejemplo, los que estén en activo, me refiero, vayan a alguna otra plaza, por así llamarle, ya sea dentro del mismo municipio o si es una institución de orden federal a la que pertenecen, siempre hagan esta especie de mantener contacto con las autoridades del lugar que lleguen. ¿Sabe qué? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Somos elementos de tal corporación, ¿verdad? Nos venimos incorporando al operativo fulano de tal, o vamos a tener presencia aquí en este municipio, o no sé, tenemos oficio de comisión para labores propias de seguridad pública, para que nos colocamos a su entera disposición, a sus órdenes y demás. Porque créanme que este tipo de relaciones, de proximidad social, si así le queremos llamar, de relacionarnos o mantener esta especie de un directorio actualizado con los demás compañeros de diversas instituciones, nos es de gran utilidad, ¿no?
porque el día de mañana alguna situación que se nos presente, sabemos cómo canalizarla, cómo darle la atención de forma correcta, ¿ok? Por más que el protocolo igual nos señale, sí, la parte operativa, ¿no? Decir, sabes que este es el paso a paso sistemático, operativo que vas a hacer, pero la cuestión personal de contactarse, pues eso también debiera generar una habilidad en los policías, ¿no? Eso sí es importante y siempre lo destaco incluso con compañeros de licenciatura en Derecho y Seguridad Pública, siempre, ¿sabes que están en activo? Sí, procuren esto, siempre es importante, ¿no? Procuren la colaboración también entre los propios compañeros, incluso para la aplicación de los protocolos, porque pues muchas veces esto lo señalo como aspectos a considerar en la función policial. Muchas veces lo que acontece es que dejamos sola o solo al quien va al mando de la unidad, ¿verdad? Y él tiene que aplicar todo ese protocolo, él tiene que realizar toda la actividad de 0 a 100, ¿verdad? Ni siquiera, por ejemplo, como compañeros de unidad, no tomamos las gráficas, no obtenemos las coordenadas o alguna referencia que notemos, pues aquí hay una tienda de conveniencia tal, no lo hacemos y eso pues también genera tardanza en la actuación, ¿verdad? También en la no colaboración, pues sin duda alguna hay un equipo de trabajo en esa unidad o unidades, ¿no? Que van ahí realizando funciones propias de seguridad pública. Entonces, ¿cómo aplicar el protocolo y dejarlo a la deriva? Que solo quien va a cargo pues lo realice, ¿no? Y esto en la práctica es muy común. Es que yo únicamente di seguridad perimetral, pero le preguntas a otra persona, a otro compañero, yo también seguridad perimetral. Todos se abocaron a seguridad perimetral. No digo que no. La seguridad obviamente es primero, pero también el hecho de delegar ahí funciones, ¿no? De tener ese grado de participación. No sé si de los compañeros que nos acompañen el día de hoy, alguno de ustedes que se desempeñen, les decía hace ratito, en como activo, han palpado, han tenido el conocimiento obviamente de esta situación y no me dejarán mentir, ¿no? Que debiera existir esa colaboración, cooperación para poder sacar este trabajo avante, ¿verdad? Y obviamente, pues sin duda alguna hasta se trabaja, yo considero, ¿verdad? Lo poco que viví, pues se considera que pues es hasta más de espíritu de cuerpo, ¿no? El apoyarse, como vulgarmente se dice, echarse la mano unos a otros, hasta en la apuesta, ¿no? Oye, es que eso aquí no va, no, mira, aquí en los hechos, así, o aplica el protocolo de, oye, ya se dio lectura a los derechos, ya se les hizo el conocimiento, no, sí, no, a ver, dale lectura, registra la hora, a qué horas llegó la grúa, a qué horas esto, ¿verdad? Todo la forma cronológica, ¿verdad? Entonces, no me dejarán mentir, debemos de realizar, ¿no? No quiere decir que recaiga la aplicación del protocolo solamente en quien va a cargo de esa unidad, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo al respecto, compañeras, compañeros, ¿no? Y esto es obviamente algo muy común, ¿no? Que se da. Entonces, sería ahí como situaciones a tomar en consideración para una buena actuación policial, sin duda alguna, ¿verdad? Puntos a destacar, sobre todo, ¿verdad? La colaboración ahí de la unidad en la que vamos, ¿no? Ahí a bordo. No sé, ¿alguien quiere comentar algo al respecto? Adelante, puede hacerlo por mensaje o por micrófono. ¿Alguien gusta comentar algo? Sí, los escuchamos, por favor. Sí, alguien, comentario. ¿Sí se escucha? ¿Escucha? Sí, ok. Sí, dígame, ¿algún comentario? Sí, doctor, sí se escucha perfecto. Ok, algún comentario ahí, alguna experiencia en campo, por ejemplo, o administrativamente, porque incluso, créanme, otro aspecto que sí también quiero destacar y aprovecho que bueno el espacio y el tema de protocolos, que no solamente nos enfoquemos al campo, o más bien a la actividad de campo, también incluso nuestros compañeros que nos apoyan, ¿verdad? En el tema administrativo, muchas veces en función policial, es de suma relevancia, de suma importancia, ¿verdad? Porque sabemos que internamente tenemos que rendir cuentas en nuestras actividades, ¿no? ¿A qué me refiero? Generar partes informativos, tarjetas informativas, y quienes nos apoyan mayormente en ese sentido.
pues compañeros también en el administrativo, ¿no? Y pues ellos también deben tener conocimiento, a ver, pero ¿qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿El por qué lo hicieron? ¿Cómo tomaron conocimiento del hecho? Porque todo lo tiene que adecuar para realizar, ¿verdad? Esa actividad administrativa. Entonces, no escapa al tema administrativo, ¿eh? También tiene relevancia. Aunque muchos podrán decir, oiga, pero si los que podemos conocerlos somos los de campo, sí, mayormente que son quienes lo aplican, pero en cuanto a conocimiento del protocolo se refiere, debe ser también extensivo a compañeros del administrativo, ¿no? Porque muchas veces lo sabemos, internamente se hace de como que un poquito menos el reconocimiento a la función administrativa, cosa que no debe ser así, ¿verdad? Toda la actividad, igual incluso de esos compañeras, compañeros, pues es de gran relevancia, sin duda alguna. Todos aportan, ¿verdad? De acuerdo a las funciones que les tienen bien señalar los mandos o como tal titulares, ¿verdad? De la unidad de áreas para ese desempeño. Entonces, al ratito esos compañeros ya los tenemos en el lado de campo. ¿Por qué? Porque se dan cambios de adscripción, ¿verdad? No toda la vida es administrativo, no toda la vida es campo, por ejemplo, ¿no? Lo digo por experiencia personal. Sí, estuve en campo, sí, también parte administrativa en el tema de amparo, ¿verdad? En el tema jurídico, pero pues eso no escapa al hecho de que puedas conocer de la función como tal en campo, ¿verdad? Como luego le refiero a ras de cancha, ¿no? Lo que acontece. Doctor, tiene Entonces, una ahí, manita arriba. sí, adelante, por favor. Adelante, Arián, por favor. Sí, doctor, muchas gracias. Disculpe una pregunta. Ahorita que tocó el tema sobre delegar las funciones, tocando el tema de la lectura de cartilla de los derechos del detenido, tengo una duda nada más en ese aspecto, porque en el Código Nacional de Procedimientos Penales lo marca como cartilla de derechos del imputado. Tengo esa duda si hay una diferencia entre los derechos del imputado y los derechos del detenido. Sí, vea, como tal, qué bueno que lo refiere. Esa es mi pregunta. Claro, con gusto, gracias, qué amable. Mire, existe terminología ahí, en el materia jurídica, así le llamamos nosotros, la terminología de poder referirnos a esa persona sujeto activo del delito, ¿no? Puede ser, digamos, es que es un probable responsable, es una persona detenida, es una persona imputada, acusada, sentenciada, reo, por ejemplo, ¿ok? Pero se refiere muchas veces, hasta los propios doctrinarios lo han referido así, al hecho del estadio procesal o etapa procesal en la que se encuentre. Por ejemplo, voy a referir lo siguiente, la persona detenida, ok, está obviamente con personas primero respondientes, ¿no? Porque fue detenido. Cuando se refiere a la palabra imputado, el propio Código Nacional de Procedimientos Penales establece o prevé el que el propio Ministerio Público le hace del conocimiento a esa persona de que existe una investigación en su contra por tales y tales motivos, ¿no? Ahí es donde se señala que esa persona es imputada. El Ministerio Público le formula imputación, acusada, le formulan acusación, es sentenciado, ok, pues bueno, ya se dictó una resolución por parte de ese órgano jurisdiccional, ¿no? Es un reo, bueno, ya está compurgando esa pena establecida. Entonces, con relación a la pregunta que me refiere, si no mal recuerdo, el artículo 152, si no mal recuerdo, del Código Nacional de Procedimientos Penales refiere derechos de toda persona detenida. Vean, si no mal recuerdo, ese es el artículo, no tengo a la mano el código, no mal recuerdo, porque incluso, no me dejará mentir, compañero, la propia constancia de lectura de derechos, ¿mande? Sí, iba a hacer uso de la voz. No, disculpa. No se preocupe, porque incluso, no me dejarán mentir. No, lo escucho, perdón. Ok, gracias. Porque no me dejarán mentir, incluso el propio formatito, diría constancia de lectura de derechos al detenido, nos refiere a un aspecto ahí de fundamento legal. Hay una especie de un recuadro, debajito de los cuadros que están del lado superior derecho, hay un cuadro donde refiere ahí fundamento legal, que viene con verdecito y debajo viene ahí
Artículo 20 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. Artículo 113 y si no mal recuerdo, artículo 152. Así refiere del Código Nacional. Pero si nos damos cuenta y atendemos a la literalidad, él lo refiere de la terminología, lo correcto sería los derechos como tal de la persona en detención o persona detenida. Ajá, eso sí es lo correcto, que el propio código, reitero, si no mal recuerdo, ese 152 es el que establece así, derechos de toda persona detenida. Ajá. En el artículo 20, ¿qué es lo que acontece en ese 20 y derivado de lo que nos refiere muy atinadamente y qué bueno que lo trae a colación? En el artículo 20 constitucional, ahora vámonos a la Constitución, artículo 20 constitucional, en un apartado B, ¿no? Ahí nos refiere derechos de la persona, derechos del imputado, ¿no? Entonces, ahí como tal, si nos damos cuenta, no nos refiere o no viene como tal enumerado los derechos como nosotros le damos lectura a la persona cuando ya la tenemos en detención. Es decir, que empiece ahí la fracción primera, que no empieza así. Usted tiene derecho, usted ha sido detenido por, y ahí es el señalar el motivo, ¿por qué? No viene así, la redacción no es así, pero dentro de sus fraccionados, dentro de la fracción del artículo 20, apartado B, sí hace referencia a que se le debe hacer el conocimiento de los derechos que le asisten. Ajá. Entonces, ahí es parte de una de las fracciones que nos da la pauta para nosotros como primeros respondientes hacerle del conocimiento, lo que comúnmente decimos darle lectura, y que obviamente esa lectura debe ser de forma calmada, pausada, porque muchas veces lo hacemos como especie de trabalenguas, ¿verdad? Así muy rápido, rápido, y al final cerramos con la frase sacramental, o bueno, con la pregunta sacramental. ¿Comprendió usted sus derechos? Y ya no sabemos si la persona detenida por no sé si está pasando por un momento de emoción o de miedo o está su mente en blanco, no sé qué está pasando, pero nada más nos asiente con la cabeza que sí, pero realmente no entendió nada. Para empezar, porque el primer respondiente se siguió tan rápido que nunca le dio tiempo a que poco a poco cada uno de los derechos que se les hizo el conocimiento realmente los comprendiera. Pero bueno, abocándonos como tal a la persona detenida, sí es diferente el emplear la terminología, porque como tal sabemos los derechos que realmente le asisten, ¿no? ¿Sabes qué? Hazle del conocimiento sus derechos, bueno, ¿por qué ha sido detenido? ¿No? Y sabemos que como acto de molestia, ¿verdad? Que dio origen, debemos decirle el por qué y dónde se encuentra fundamentado, ¿verdad? Tiene derecho y ya, todos los derechos que también contiene este Código Nacional, le reitero, en el apartado, en el artículo más bien, 152, si no mal recuerdo, si tiene código a la mano, estaría muy bien que si me pudiera confirmar si es el 152, que son derechos de las personas detenidas o de toda persona detenida, ¿no? Entonces, es una situación que también es importante que como policías sepamos emplear la terminología, ¿verdad? ¿Se acuerdan también, hablando de terminología, cuando se hacía referencia a que, es que el policía lo sometió? Y que decíamos, no, es que no es lo sometió, lo controló. Casos similares aquí, ¿sale? Hay que emplear esa terminología. Porque yo considero, a mi criterio, a mi buen juicio, que como tal, esa constancia de derechos, considero que esa fundamentación jurídica está como precisada con esa terminología de imputado, ¿no? Pero sabemos que la persona que tenemos nosotros como policías a un lado está siendo detenida, es detenida o detenido porque el Ministerio Público no ha formulado imputación. A mi parecer y a mi juicio como tal, les podré decir que la terminología está incorrectamente empleada, porque no se le ha formulado imputación. Es una persona que ha sido detenida por la probable responsabilidad. Aunque elementos policiales digan, ¿cómo que probable responsabilidad? Si prácticamente fue en flagrancia pura, tal cual la conocemos, fue frente a nosotros que cometió ese delito. Sí, pero acuérdate del principio de presunción de inocencia. Ajá. Esa es la temática. No sé si se logró ahí despejar la duda, compañero. Sí, doctor, muchas gracias. De hecho, sí, sí está en lo correcto, ya haciendo la investigación.
Es el artículo 152 del Código Nacional de Procedimientos Penales, habla de los derechos del imputado, perdón, de los derechos del detenido, y el Sí. 113 habla de los derechos del imputado. Si hay una Así es la gran diferencia. terminología. Muchas gracias. Exactamente, pero eso ya es un enfoque doctrinal, obviamente doctrinal jurídico, ¿verdad? Porque, pues bueno, incluso dense cuenta en su formato de constancia de lectura, ¿verdad? De derechos que asisten al detenido, así lo refiere en el apartado de fundamento legal, ¿verdad? Prevé el artículo 20, que ojo, qué bueno que lo comentó, porque, ojo, no nos señala qué apartado, solamente dice artículo 20 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, y luego se sigue, coma, artículos 103, 113 y 152 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero en el artículo 20 lo deja así, pero recordemos que tenemos 3 apartados, un apartado de disposición general, que es el apartado A, y apartado C, derechos de la víctima. Entonces es muy genérico ahí. Para mi consideración, ese fundamento como tal no está bien establecido, a mi consideración, ¿no? Obviamente habrá quien me diga, no, ¿sabe qué? Está usted mal, no es así. Digo, a mi criterio, no da como total claridad, ¿no? Entonces veamos, esa es parte también de poder aplicar un protocolo correctamente en cuanto a nuestra actuación, sí, porque como bien lo refiere el compañero, ok, ya realizo una investigación, a ver, si es cierto esta fundamentación jurídica, ¿no? Le voy a denominar así, imputado desde un inicio, ¿verdad? Siendo siendo que esta persona que ha sido detenida, vean, escuchen, más bien escuchen esta parte, es un sujeto de derechos. ¿Qué implica? Que no porque yo lo haya detenido en flagrancia, ya sea en la flagrancia pura o en algunos supuestos de la misma, no quiere decir que eso me faculte o me permita el que yo lo agarre a golpes, que infrinja algún tipo de lesión o algo hacia la persona. No, de ninguna manera. Ni por eso ni por ningún motivo. ¿Por qué? Porque esa persona es sujeto de derechos, le asisten derechos. A eso me refiero con que sea sujeto, ¿no? Obviamente yo debo prever o prevalecer ante todo su vida, su integridad, todo, ¿no? De esa persona, porque está bajo mi custodia. Esa es una, y obviamente yo tengo la responsabilidad de esa persona, todo lo que le pase. Y no me dejarán mentir, porque en la práctica muchas veces incluso no los llevamos en la parte de atrás de la unidad de la camioneta, incluso lo llevamos hasta en la cabina. ¿Por qué? Porque nos ha pasado muchas situaciones que a lo mejor en el protocolo quizás no le establece de forma muy tan clara, que digamos, el que se me quiera aventar de la batea de la unidad, que ya se quiera golpear con los tubos, es decir, generarse algún tipo de lesión. Que reitero, no lo dice textualmente, el policía deberá cuidar que no se golpee con los tubos o con la estructura, no lo establece así. Esa es una cuestión para cuidarnos nosotros mismos como servidores públicos, ¿sale? Ahora sí que entra la parte aquí de poder nosotros afrontar esas situaciones que nos van a quejar, ¿no? En la situación que tengamos. Bien, ¿algún otro comentario, compañeras, compañeros, previo a dar continuidad al siguiente criterio jurisprudencial, que también es de suma relevancia? Vean, como tal, si se les hace un tanto tedioso el decir cómo se llamaba ese título o más bien cómo se llamaba ese rubro del criterio jurisprudencial, es más fácil, considero así, que puedan tomar nota del registro digital. Ahí en la parte superior dice registro digital. Con ese número ustedes pueden googlear, ¿verdad? Pueden escribirle tesis SCJN, que son las abreviaturas de Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en el buscador pueden emplear el buscador por registro digital, y con insertar los números les va a aparecer en automático pues el criterio, ¿verdad? Y de esa forma es más fácil la búsqueda, porque si teclean alguna palabra que tenga relación con esta tesis, les van a salir muchas tesis que tengan ese mismo, en el contenido tengan esa palabra. Entonces, es más práctico el que lo refieran por registro digital, ¿no? Y de esta manera, pues bueno, puedan encontrar el criterio pues con mayor facilidad y no generar ahí una demora, ¿no? Y hablando de demora, también quiero referirles que tratándose de puesta a disposición, esto lo voy a compartir como un tip
previo a dar continuidad al protocolo. Hablando de demoras, muchas veces, y no me dejarán mentir también compañeras, compañeros, tenemos esta especie de miedito o zozobra, el decir rápido los tiempos por la apuesta, ¿verdad? Porque vamos contratiempo y está bien que genere preocupación el que nosotros obviamente nos responsabilicemos por los tiempos en la apuesta, pero incluso hay criterio jurisprudencial. Esto no lo quiero hacer con el hecho de que se relajen en este sentido, pero sí tomar en cuenta que ante una eventualidad en la cual la persona detenida, ¿verdad?, esté de por medio su salud o la vida, esto derivado a que sufre algún tipo de lesión que requiera la atención médica y que lo primero que deben hacer los elementos aprensores sea canalizarlo o llevarlo a una institución de salud, no hay tema en ese sentido por la cuestión de dilación. ¿Por qué lo refiero? Porque están haciendo una ponderación de bienes jurídicos tutelados. Es decir, estoy prevaleciendo ¿qué? Algo tan valioso como es la vida. Ajá. Caso ejemplo, enfrentamiento entre personas armadas o grupo armado y elementos de X corporación, para no entrar en detalle en específico, ¿no? ¿Ok? Resulta que del enfrentamiento resultaron personas lesionadas por parte del grupo delictivo. Aquí el cuestionamiento primero que se genera el policía es, ¿qué hago? ¿Me lo llevo así toda esta persona herida, ¿verdad? Para con Ministerio Público, ¿o qué hago? ¿Verdad? Pues obviamente sabemos que tenemos un registro nacional de detenciones, ¿no? Sin duda alguna. Nosotros debemos de hacer ese paso a paso normal, como en la puesta a disposición, ¿verdad?, de registrarlo y demás, ¿no? Pero hay criterio jurisprudencial de que si vas a prevalecer, policía, la vida, derivado de una situación en la cual se ha puesto en peligro, ¿verdad? Obviamente ese bien jurídico de la persona detenida, no hay tema alguno, o sea, es subsanable, por así decirlo, es subsanable el tema de la dilación, o el que en el momento tal cual no pudiste ponerlo a disposición. Obviamente hay soporte documental y demás, ¿no? Porque estás prevaleciendo eso precisamente, la vida, la integridad de la persona detenida, ¿no? Y estás anteponiendo todo lo demás. Ajá. Entonces, obviamente hay que sí dar parte al Ministerio Público a esta situación. Nos encontramos en el nosocomio, ¿verdad? Es decir, en el hospital civil, en el hospital tal, no sé, en dónde estás ubicado, ¿no? Esa es la situación para también que lo tengamos en ese contexto establecido, compañeras, compañeros, porque entiendo la premura y les agradezco que se preocupen por ello, porque sin duda alguna depara consecuencias jurídicas, ¿sale? Pues bueno, después de este pues, tip o comentario, voy a referir la cuestión de por qué debe generarse protocolo o procesos en cual los policías deben tener actuación, ¿verdad? Pues para dar cumplimiento a los fines establecidos por la Constitución Federal, los fines establecidos me refiero a la seguridad pública, pues los policías deben tener esa capacitación, ¿verdad? Y sobre todo, fíjense, cómo es que los protocolos incluso han tenido homologación. Homologar es igualar, ¿no? Homologar su símil o su igual es homologar, es igualar, ¿no? Es igualar esta forma de actuación. ¿Por qué? Porque pues muchas instituciones de seguridad pública, ¿verdad? O no, no es que sean muchas, sino que a las instituciones de seguridad pública, al ser de orden luego federal, mayormente me refiero a ellas. ¿Por qué? Porque a lo mejor el día de hoy se encuentran en la entidad federativa de Oaxaca, el día de mañana van a estar en la entidad de Baja California, ¿verdad? Y justo lo que pasó con el informe policial homologado, no vayamos tan lejos, ¿verdad? Es homologado, es igual a donde vayas y donde te pares como policía, lo vas a llenar así, ¿no? Tiene sus mismos espacios o apartados. ¿Ah? Entonces dice, pues bueno, cabe aquí el hecho de homologar, de igualar y no generarle mayor tema, controversia, complejidad al elemento policial. Es decir, no le compliques la función, ¿verdad? Ella o él debe saber cómo llenar estos apartados, qué documentos son anexos o van anexados a ese informe, ¿no? Entonces, se destaca sin duda alguna la necesidad de implementar protocolo para dar cumplimiento a ese 21 constitucional, párrafo 9, mayormente, ¿verdad? Mayormente ese párrafo 9. Y de ahí que, pues bueno, los procesos de actos
y operativos también por parte de la policía deben ser estandarizados. Es decir, es como la parte homologada, ¿no? Estandarizar, mantener una igualdad, una similitud en cómo es la actuación, ¿no? Esto, sin duda alguna, pues va a permitir que yo me pueda ajustar de forma correcta, ¿verdad? Me pueda ajustar a lo establecido por protocolo. Y en base a ello va a estar prácticamente robustecida mi función, ¿no? Es decir, deben generarse procesos o protocolos con bases similares, ¿no? Para todas las corporaciones, para que incluso cuando se ven en situación de colaborar conjuntamente su labor, no se entorpezca la falta de coordinación. Ah, oiga, tocó un tema muy importante, la falta de coordinación. Y sí, lo refería al inicio de la sesión, ¿no? De la reunión. Fíjense que qué tan importante es que las autoridades mantengan esta colaboración, ¿no? Esta colaboración de participar conjuntamente en operativos y demás. Pero ¿cuál es la respuesta luego entre instituciones policiales, ¿no? Muchas veces no hay esa ni siquiera coordinación porque luego no se quieren ni poner de acuerdo, ¿verdad? En el actuar o incluso hasta para compartir la información. Porque pues muchas veces nos acercamos con la otra institución, ¿no? Y le decimos, comando, buenas tardes, buenos días, ¿qué pasó? Oiga, nada más para los datos, para el PIN, ¿no? O para el registro del servicio. ¿Con cuántos elementos viene a bordo y quién viene al mando? ¿Y qué es lo que pasa? Con esos datos que solicitamos, se hace tan tedioso o tan complejo, o nos hacemos tan complejo el tema entre instituciones que dice, pregúntele a qué es el encargado. Ya cuando llega, no, secretario, allá con mi asistente o mi secretario, por favor. Y así, ¿verdad? Entonces, se nos es complejo realmente. Incluso me podrán decir, oiga, sí, pero tome en cuenta que pues también muchas veces policía estatal o policía o fuerza civil con tal institución, tal otra, pues traen una especie ahí de contradicción, conflicto, por no decir pique, ¿no? Entonces, pero preguntémonos, ¿esto debiera ser? Pues la respuesta es no. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, ahora sí que se va a escuchar como un comercial, pero nos une, ¿no? O nos vincula el hecho de una función como tal, que es la seguridad pública. Y sabemos cada corporación lo que implica la misma, ¿no? Esa función. ¿Qué tanto implica? ¿Y por qué es importante colaborar? Ajá. Entonces, pues el protocolo de actuación prácticamente señala ahí que debe ser estandarizado, no entorpecer la labor de uno u otro. Y fíjense esta parte tan relevante que nos refiere el criterio, el no entorpecer. Muchas veces, no me dejarán mentir también, se dan temas incluso ya un poquito más fuertes entre instituciones en las cuales dice, ¿y tú qué haces aquí en una carretera federal si tú eres policía municipal o estatal? ¿O qué crees? Vienes aquí a los ductos y tu presencia aquí y entra una disputa por el tema de competencia o el fuero, ¿no? Entonces, y hace poco, todo lo que les menciono es cierto, porque hace poco igual se acercaba a compañeros de cierta institución, oiga, fíjese que pues tenemos esta problemática, ¿verdad? En el tema de ductos, o exponen la problemática, ¿no? Se acercan, institución de tal, siendo que pues nosotros, ahí es una vía federal, tenemos esta situación, cómo actuar, cómo hacer para solventar esta situación. No sé, ya con los mandos ya lo platicamos, pero quedó entre nosotros. Oye, pero también tengo entendido que tienen mesas de trabajo, ¿no? No sé si una vez al mes, una vez por semana, desconozco, no recuerdo bien, pero se juntan los mandos también y digo, es para una especie de tranquilizar, ¿no? La función en las aguas, ¿no? ¿Saben qué? A ver, estamos en plan de colaborar, ¿no? No para generar problemática, sino que atender el protocolo y aplicarlo, pues de acuerdo a lo que nos corresponde, ¿no? Sin entrar en pues en pelearse o sobre todo pues el tema de la competencia, ¿no? O el fuero. Es que si yo soy federal y tú qué es eso, y empieza todo un tema ahí que incluso hay situaciones en las que a veces está la propia sociedad ahí presente muchas veces, ¿no? Y digo, oye, pues ni en ellos se ponen, ni entre ellos se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces, sí es un tanto, pues alarmante, ¿no? La verdad. Entonces, sí es importante conocer los protocolos, aplicarlos y sin duda alguna, pues vemos que la propia, pues Suprema Corte se ha pronunciado, ¿no?
Vean aquí, la acción policial, las circunstancias de facto con las que se enfrenta el agente del Estado, es decir, el evento que tenemos frente a nosotros, muchas veces pues son imprevisibles, ¿no? De la nada te surgen. Deben de valorar la necesidad de la actuación, ¿no? ¿Cómo voy a actuar? Pero no siempre está premeditado, es decir, no siempre estamos como mecanizados en ese aspecto en lo que vamos a hacer, sino que esto nos orilla obviamente a tomar decisiones de forma rápida, ¿verdad? Obviamente debemos automatizar estas reacciones, ¿verdad? Ya debemos llevar como que predispuesto qué voy a hacer, ¿verdad? ¿Qué me corresponde hacer? Entonces, entra aquí el tema profesionalización, capacitar a los agentes, ¿no? Para que estas actuaciones sean legales, sean conforme a derecho, no se generen, ojo, un aspecto tan trascendental que voy a mencionar, no se generen actuaciones arbitrarias. Hago mucho hincapié en ello, el tema de generar situaciones aquí de tipo arbitrario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ello implica el extralimitarse en nuestras propias funciones, ¿no? Con ello, ¿a qué hago referencia? En ir más allá de lo que la ley o el ordenamiento jurídico me ha facultado, ¿no? Entonces yo me extralimito, voy más allá. Si esa detención, obviamente no respeto derechos humanos, ¿verdad? Lo llevo a pasear todavía, lo voy golpeando o simplemente lo llevo a mi base y la justificación que doy es que fui a llenar el IPH a mi base, ¿verdad? Está allá a las afueras del municipio, pero bueno, fui a llenar mi informe policial homologado y a requisitar mis demás anexos, ¿no? Para ya tenerlos listos, después esta persona detenida ya ser presentada ante el Ministerio Público y esto lo tratan de ocupar como una justificación. Respuesta, no tiene cabida esa justificación o esa supuesta justificación. No hay de que lo llevo a mi base. Es que, ¿qué cree? Tenía hambre o sed, pasamos al Oxxo para hidratarlo. O sea, no, de verdad que no encuentra ese tema. Y es ahí donde en consecuencia vienen repercusiones de derecho. Porque imagínense, una audiencia en la cual van a calificar de legal o no la detención, que está presente obviamente el juez de control, ¿verdad? Y está presente obviamente la defensa, Ministerio Público, está presente también obviamente la persona que fue detenida y que como tal la califican de ilegal, no la califican de legal esa detención y que en consecuencia hasta el propio juzgador refiere lo siguiente. Agente del Ministerio Público, en este momento, ¿verdad? Se ordena que aperture carpeta de investigación en contra de los elementos aprehensores. Híjoles, qué complejo, ¿no? Que vean, de pasar de sujetos o elementos aprehensores, primeros respondientes ahora van a ser personas que van a estar siendo investigadas por Ministerio Público por la probable comisión de algún hecho delictivo, alguna desaparición forzada, algún acto de tortura, ¿no? Algo, porque obviamente dejan abierta aquí la opción de decir, y o lo que resulte, ¿verdad? Híjoles, ¿qué problema tenemos ahí? ¿Por qué? Porque no solamente se abocan a la investigación por la probable comisión de un hecho delictivo, con que digan lo que resulte ya dejó abierta la puerta a que algún otro supuesto, ¿verdad? O un tipo penal se haya cometido, ¿no? Abuso de autoridad, demás, ¿no? Entonces, tengamos cuidado y pues para no situarnos, ¿verdad? En ese contexto que el propio órgano jurisdiccional pues refiera a eso, ¿no? Ordene la apertura de carpetas de investigación en contra de elementos aprehensores. Oye, pero si después de que yo detuve a la persona, yo estoy siendo ahora investigado y esta persona ya fue puesta en libertad, ¿verdad? Entonces, es ahí los alcances o los extremos, ¿no? Que podemos nosotros advertir de esa actuación policial, obviamente sin apego a un marco de protocolo, ¿verdad? Finalmente, vamos a cerrar con esta importancia de observancia de los protocolos de actuación por parte de policía, ¿no? ¿Dónde encuentro mis obligaciones? Oye, fíjate, Agustín, que me preocupa el conocer mis obligaciones como tal. Sé muy bien que pues debo realizar detenciones, obviamente esto deriva
o va a recaer en puesta a disposición y demás. Acudir luego a cateos, a seguridad perimetral, ¿verdad? Cuando se requiera o así el Ministerio Público lo requiera aquí a la institución. Y otro tipo de servicios que tenemos establecido. ¿De dónde deviene ello? ¿Dónde está? Obviamente ya referimos muchas veces la propia Constitución, pero nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, que este ordenamiento lo lo podemos escuchar como código adjetivo de materia penal, ¿verdad? Es el mismo, ¿verdad? Código Nacional de Procedimientos Penales también, Código Único de Procedimientos Penales también se hace alusión y o referencia a ese ordenamiento en cuestión, ¿verdad? Porque muchas veces nos cambia de terminología y nos quedamos así con la interrogante, ¿no? ¿Y ese cuál es? De ese no lo había yo escuchado, no lo conozco. Ah, pues es el mismo, es el Código Nacional, ¿verdad? Solo que con otra terminología, lo reitero, código adjetivo en materia penal, ¿no? Ese es uno, código adjetivo en materia penal. Otro, pues lo vamos a escuchar como código procesal en materia penal o procedimental, ¿no? Código único, y este aspecto del código único es derivado de que, pues bueno, en su momento nosotros como tal tuvimos reformas, ¿no? Y es bien sabido que nosotros también teníamos ahí disposiciones referente al procedimiento penal, pero obviamente por cada entidad federativa, ¿no? Es decir, Código de Procedimientos Penales para el estado tal, ¿no? Perdón, de Procedimientos Penales para el estado de Hidalgo, para el estado de Campeche, ¿no? Y para el estado de Guerrero. Entonces, ¿qué se decide aquí? Pues homologar, ¿no? Se decide realizar una homologación de los propios códigos y sin duda alguna, pues más allá de poder establecer nosotros un código que como tal nos generara un poquito de certeza, por ejemplo, en la cuestión de decir, ¿saben qué? Vamos a homologar, es decir, tener el código único. ¿Por qué? Para que también nosotros ya en el tema procesal ya no estemos también teniendo esta complejidad como tal, una complejidad en la cual, digamos, no sé cómo voy por ejemplo, a aplicar en la parte procesal en tal estado, en Guerrero, pero cambie en Baja California, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo llevo a cabo? Entonces, no, se establece este Código Nacional de Procedimientos Penales, igual a como se está suscitando con lo que es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿no? Entonces, en ese Código Nacional nos refieren las obligaciones. ¿Cuáles las obligaciones de los policías? ¿Cuál es ese artículo? Pues es el 132, ¿ok? En ese artículo 132 nos establecen en varias fracciones y están un poquito extensas las obligaciones que como personas servidoras públicas tenemos. Ajá. Entonces, esa es la situación que hoy por hoy tenemos, porque sin duda alguna, pues están establecidos desde la obligación de realizar detención, de recibir denuncias, ¿verdad? Las denuncias anónimas, las denuncias como tal, que nos formule la propia sociedad, obviamente. Muchas veces se nos acercan a la unidad. Oiga, oficial, fíjese que en aquella esquina están así unas personas y así, ¿no? Pero cuando le preguntamos, oiga, ¿y su nombre? ¿No? Para obviamente nosotros tener el registro y demás, no le puedo proporcionar mi nombre. Fíjese que tengo temor. Yo vivo aquí en el fraccionamiento, en la colonia, en el barrio, en la localidad, como sea. Y pues nos conocemos todos, ¿no? Y no vaya a ser que al ratito pues tenga repercusiones, ¿no? Entonces, por protocolo, también, ¿qué es lo que hacemos? La realidad. Ah, ok, bueno, una persona del sexo femenino o masculino de aproximadamente tantos años que no quiso proporcionar su nombre, quien vestía camisa, blusa, chamarra, no sé, pantalón, no sé, de la forma en que fuera vestido, de 1 punto tantos metros de altura, ¿verdad? Y demás. Entonces hacemos esa precisión. Esto ante obviamente la negativa de que nos proporcione.
pero obviamente por protocolo de actuación no vamos a descender de la unidad y golpear a la persona que está denunciando hasta que nos diga cómo se llama. Obviamente no. ¿Sí me explico? Entonces, como parte de las obligaciones está, sí, las enunciadas son numeradas a través de fracciones en ese artículo 132, ¿no? Y dentro de esas, pues, no como tal refiere el hecho de, el policía deberá seguir los protocolos de actuación para que de esta manera dé cumplimiento al principio de legalidad. No viene una redacción tal cual. Lo que sí está establecido es cómo debe ser esa actuación, en apego a qué, ¿no? Si me señala que como obligación o me prevé ese artículo que como obligación debo realizar detenciones, bueno, la detención implica ejecutar un protocolo. Ajá. Entonces ahí vemos inmerso. Les voy a referir una situación. Miren, el derecho como tal es interpretativo. Ajá. Hay una situación, le voy a referir también una palabrita, una terminología más bien jurídica. Hay una situación que es que las personas pueden darle una comprensión o una interpretación, hay de muchas, pero de entre ellas se destaca a través de la hermenéutica jurídica. Repito, hermenéutica jurídica. ¿Qué implica esto? Que yo me aboco o me atiendo o me debo así apegar o me apego más bien luego al entendimiento literal de las palabras, ¿no? Que yo al dar lectura a lo que está conteniendo esta disposición, este artículo, lo entiendo tal cual a la literalidad, pero en el derecho hay que darle un sentido, una connotación, ¿verdad? A las cosas, una comprensión. Porque si me refiere a debe realizar las detenciones de acuerdo a los supuestos establecidos por la Constitución Federal o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ok, dice uno, bueno, pero aquí nunca me refiere al protocolo. Ajá, pero te está señalando que tú debes realizar la detención de acuerdo a la Constitución. Sí, oye, pero ¿qué no para eso también ocupas protocolo? Sí, ¿verdad? Pues del primer respondiente, sino cómo, exactamente, ¿no? Y de acuerdo a los supuestos que se haya sido el motivo para detener, ¿no? De cómo conducir a esta persona a proceso. Sí, a través de la detención. O a lo mejor doy cumplimiento a una orden de aprehensión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo voy a realizar? Ok, ya tengo mi orden de aprehensión. O sea, ¿qué debo tener? ¿O qué documento soporte? ¿Cómo actúo? Todo va redundado a protocolo, ¿sales? Entonces, vamos a encontrar de trasfondo, si así lo queremos llamar, en esas obligatoriedades que la actuación es de acuerdo a, ¿no? ¿Conforme a qué? Al contenido o disposición de protocolos de actuación, ¿sale? Entonces, pues yo destaco esa parte, sí hay que realizar la observancia, es decir, el cumplimiento de los protocolos, que es la obligatoriedad del Estado establecerlos, pero de nosotros el seguimiento, el cumplimiento sobre todo, y esto evitará situación de consecuencias jurídicas y abonará para que la institución de procuración de justicia, en este caso Ministerio Público, cuando nosotros nos tengamos este acercamiento, le voy a brindar las herramientas para que realice él su función de ahí hacia adelante, ¿no? ¿Y en qué va a deparar? Bueno, en que esa fiscalía o procuraduría obtengas sentencia favorable, vinculación a proceso, le califiquen de legal la detención, en fin, muchas cosas positivas. Ajá. ¿Pero por qué? Porque yo ya mi trabajo lo realicé bien. Y obviamente no tendrá tema alguno, ¿verdad? No hay problema alguno en cuanto a mi trabajo y obviamente esto le servirá para realizar también el propio Ministerio Público su función ministerial, ¿no? ¿Algún comentario hasta este momento? Hasta aquí culminamos nosotros con la presentación y obviamente con abordar el tema. Y por mi parte, pues bueno, aquí lo refiero hasta este momento.